Buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva jornada de paneles para discutir la evolución de los planes de estudio de esta casa de estudios. En esta oportunidad, en este primer panel, vamos a tener la participación de Eduardo Borkin sobre tendencias de la investigación en ingeniería y su impacto sobre los planes de estudio. Una presentación de Ana Magidman, investigadora de la Universidad Nacional del Sur, en tendencias de la investigación en inteligencia artificial en la industria 4.0 y cómo modificar los planes de estudio en esa línea. Del Instituto de Cálculo de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, Guillermo Durán, tendencias de la investigación en ciencia de datos e investigación operativa y cómo modificar los planes de estudio. De la Universidad Nacional de La Plata, Gabriel Baum, como perspectiva de la industria 4.0 y cómo modificar los planes de estudio en esa misma dirección. Y finalmente, de Susana Finkielewicz, del programa de investigaciones sobre las sociedades de la información de la UBA, y que va a hablar sobre su investigación sobre el futuro del trabajo en la industria 4.0. A continuación los dejo con el señor decano, que va a dar introducción a este panel. Buenas tardes. Autoridades de la casa, docentes, graduados, alumnos, invitados, amigos. Bueno, nos toca otra vez reunirnos en el marco de esto que le hemos dado en llamar Plan 2020, este proyecto que nos va a permitir, como alguien resumió y me gusta repetir, modernizar nuestra Facultad de Ingeniería. El año pasado, cuando asumimos, hicimos un cambio o cambios en las estructuras de gobierno de la facultad. Estamos continuando esta tarea con las estructuras administrativas, pero creo que una de las principales modificaciones que hicimos fue crear una Secretaría de Planificación Académica y de Investigación, y es hoy a través de esa Secretaría que empezamos a pensar en cuáles eran los cambios de mediano y más largo plazo que tenemos que hacer en la facultad. Este Plan 2020, que lo terminó resolviendo el Consejo Directivo en una resolución de octubre del año pasado, tiene dos objetos principalmente. Uno es el de renovar nuestra oferta académica de grado, de posgrado, y dentro de este objetivo, que lo consideramos prioritario por el volumen que implica y porque implica modificar lo que tenemos, tenemos muchas tareas y muchas cosas que venimos haciendo y muchas que nos quedan por delante. Fundamentalmente, el primer objetivo es, el objetivo más cercano es definir lo que nosotros llamamos el marco curricular. El marco curricular que así lo tiene la facultad hoy vigente en su último plan, que tuvo una estrategia común, que fue el Plan 86. Siempre repito lo mismo, pero está bueno que recordemos que el Plan 86 es el último plan con una estructura y una idea de facultad. Eran otros tiempos, algunos de los que están acá participaron en esas discusiones. La universidad, como el país, volvía a la democracia y a la institucionalidad que nunca debería haber perdido, y había ciertas premura y urgencia y condiciones para regularizar esa situación. Pero bueno, eso abrió la discusión a que los claustros se replantearan cuáles eran las carreras y cómo enseñar. Y el Plan 86 tuvo muchos rasgos de modernidad, pero también tuvo cuestiones que, calculo que los que estamos acá adentro o los que están enseñando podrán decir qué cosas funcionaron y qué cosas no funcionaron de ese Plan 86, en un contexto bastante distinto, porque en algunos de los puntos se pretendía que nuestros títulos fueran igualados a los magísteres o a los máster de otros países, y había todas unas condiciones que ese plan perseguía. Y fue hecho, y la verdad que en varios lugares se reconoce que fue hecho y que fue un avance importante que creo que ni siquiera otras universidades del país pudieron seguir en sus conceptos centrales que tenía ese plan. La historia continuó en de que cada carrera, cada comisión curricular y cada uno de los estamentos académicos aquí adentro como que corrieron su propia historia y su propio camino. No es que las carreras no se actualizaron. Algunas se actualizaron más que otras,
algunas empezaron a actualizarse y a discutir cuestiones transversales, o sea que es como que la facultad perdió el rumbo. Pero así como pasó con esto, pasó con otras cuestiones acá adentro, y si uno hace un eje de tiempo, seguramente va a encontrar ciertas analogías entre la política y el devenir institucional y todas las cuestiones que pasaron acá adentro con lo que pasó en la parte académica y con esta cuestión de los planes. Así que bueno, ahora en otro tiempo, en otro contexto, nos propusimos desde el gobierno de la facultad, pero con los claustros y con las mayorías, encauzar este tema. También uno piensa muchas veces que esta universidad, y en particular esta facultad, nació bajo un proyecto donde había un país, había instituciones fuertes y había empresas del Estado que marcaban ese proyecto. Y muchos de nuestros institutos, escuelas, muchas instituciones acá adentro estaban enmarcadas en eso. O sea, nosotros no teníamos, calculo yo, los que son más de mayor edad podrán verificarlo mejor que yo, no había muchas discusiones quizás en a qué nos dedicábamos, cómo nos dedicábamos. Estaba planteado en ese contexto. Y quizás algunas de nuestras crisis de esta facultad devienen, estoy seguro, digo quizás por poner un poco en discusión esto, pero seguramente devienen de esa falta de encuadre cuando el país y los gobiernos, por cuestiones que no traigo ahora a colación particularmente, hicieron de que perdamos ese rumbo y muchas de nuestras crisis deben haber tenido que ver con eso. Hoy estamos en otra situación, en otro mundo, y esto del Plan 2020, me gusta decir también de que nos sirve para muchas cuestiones internas. Tenemos distribuciones de materias, de cargos, de créditos, de aulas, de un montón de recursos con una dispersión importante. Y esto, si uno no lo toma de una manera seriamente o con un proyecto englobador, tiende a empeorar. Entonces, tenemos motivos internos para haber disparado estas discusiones. Después tenemos motivos externos. No sé, es una situación que por ahí yo no soy el más objetivo para decirlo porque estoy muy metido en esto. Pero tenemos cuestiones globales, los cambios de época, la industria 4.0 y la tecnología, que bien nos viene que discutamos en ese contexto qué tienen que saber o aprender o qué competencias tienen que tener nuestros profesionales. Nuestros profesionales que egresamos de la facultad, porque también ahí hay un ruido cuando hablamos de qué competencias, qué conocimientos tiene que tener un ingeniero. Yo me preocupo por el ingeniero que sale aquí de la puerta de esta facultad, después habrá otras cosas que seguirá aprendiendo y madurando. Pero en este mundo nuevo, ¿qué competencias tiene que tener nuestro egresado de FIUBA? Y por otro lado, tenemos cuestiones hasta locales, y estoy hablando de Argentina. Se está discutiendo en el seno de los organismos, desde los organismos de ingeniería como el CONFEDI, hasta de los organismos públicos, como los órganos que reúnen a los rectores y el Ministerio de Educación, o lo que queda de él en alguna secretaría, nuevos estándares y nueva generación de estándares para la formación de ingenieros. Entonces, hay como una serie de vectores que parece que se nos han alineado para definir nuestras carreras. No quiero hacer esto más largo, realmente les agradezco a las personas que hemos convocado a que nos ayuden a esta discusión. Nosotros invitamos a los docentes, inclusive grabamos estas sesiones que van a quedar como material de discusión y de justificación de todos los cambios que estamos proponiendo en nuestro marco curricular, que de vuelta repito, es el primer hito que vamos a perseguir aprobar. Y ese marco curricular, perdón que aquí por ahí me detengo un poco más, tiene que ver con explicitar claramente duración de carrera, competencias transversales, qué cosas tenemos que fortalecer de los ingenieros, títulos intermedios, materias comunes. Tiene una serie de capítulos muy pesados para que, paso siguiente, después de este hito, las comisiones curriculares sí se dediquen a la parte específica de cada una de nuestras carreras. El segundo objetivo que me estaba olvidando del Plan 2020 es el de discutir nuevos títulos.
Y a ese no es que no lo vamos a hacer, sino que le pusimos una prioridad, si se quiere, secundaria, pero vamos a emitir algún documento de todas estas discusiones. ¿Qué nuevos títulos podría tener esta Facultad de Ingeniería? Algunos estamos discutiendo sobre un título intermedio que sea académico, de reconocimiento de ciertos saberes del estudiante, después de cumplir con ciertos criterios, hasta generar títulos que por ahí podrían ser fáciles, hay que evaluar si es conveniente o no frente a las carreras que tenemos, hasta títulos nuevos, carreras nuevas que podrían surgir de todas estas discusiones. Bueno, los dejo y muchas gracias por estar acá y por compartir el debate y la discusión con nosotros. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Y antes de entrar en materia, quiero pedirles disculpas porque voy a hacer algo que toda mi vida dije que era una grosería, que es hacer mi presentación e irme y perderme la discusión y la exposición de mis colegas, pero bueno, tengo horarios superpuestos. Bueno, el tema es tratar de dar mi visión sobre lo que se espera o lo que debiéramos esperar de la investigación en la Facultad de Ingeniería. ¿Cuál es nuestra misión en la Facultad de Ingeniería? Formar ingenieros para una práctica profesional avanzada que aporte al desarrollo tecnológico autónomo. Y quiero subrayar desarrollo tecnológico autónomo, es decir, tenemos que formar ingenieros que puedan desarrollar tecnología. Claramente, esa es nuestra función. Hay muchas más funciones que cumple un ingeniero, pero la formación se tiene que enfocar en poder desarrollar tecnología. Ejemplos. ARSAT 1. ARSAT 1 pregunta, ¿es el satélite más avanzado que podíamos tener? No. Si ustedes van a Francia, a Estados Unidos, a China, van a comprar un satélite mucho más avanzado. Avanzado porque va a tener motores eléctricos en lugar de los motores con combustible líquido, y todo el peso que se ahorran en combustible líquido es que puede llevar más equipamiento, es decir, es un satélite más avanzado. ¿Es el satélite más barato que se podía tener? No, no es el satélite más barato. Si uno va de shopping por ahí, se podía haber comprado un satélite más barato, pero lo importante del caso es que con ARSAT 1, ARSAT 2, y tenía que haber habido siete satélites de telecomunicaciones más, se hubiese fundado en la Argentina la industria satelital. Uno no puede arrancar en desarrollo de una tecnología por el extremo superior. Tiene que desarrollar una historia de desarrollo tecnológico. Esto nosotros, lo que estoy mostrando y todos los ejemplos que yo voy a dar por un problema de formación profesional, los voy a dar referido a modelos de elementos finitos, modelos computacionales. Este es el modelo que nosotros trabajamos para el ARSAT 1. Y acá están algunos resultados. El ARSAT 1, imagínenselo girando ahí. De repente una cara mira al sol y se calienta fuertemente. De repente otra cara mira al espacio profundo y está muy fría. Y entonces hay dilataciones diferenciales. Y hay un problema que se llama apuntamiento. Es decir, si la antenita, si la bocina del ARSAT no apunta a la antena de Benavides, terminaría siendo, como dijo alguna vez algún político, una heladera girando alrededor de la Tierra. Pero no, todos estos cálculos se hacen precisamente para que no se pierda el apuntamiento. Y acá tenemos también el análisis dinámico. El momento más peligroso de un satélite para su integridad y para la integridad del equipamiento electrónico que lleva adentro es cuando está en la ojiva del lanzador. Y estos análisis se hicieron considerando los posibles lanzadores, el de Ariane, el Soyuz, etc. Y acá hay algo impresionante que quiero remarcar. Yo me recibí de ingeniero circa 1974. Cuando yo me recibí de ingeniero, yo entré a trabajar hasta que me fui al exterior a una pyme que estaba frente a la cancha de Huracán, acá en Parque Patricio, y estábamos contentos porque hacíamos tecnología. Calculábamos reductores, calculábamos puente grúa, calculábamos calderas. Tecnología del siglo XIX, pero hacíamos tecnología. Después vinieron los 80, etcétera. Los ingenieros ya no hacían tecnología, los ingenieros hacían lo que podían o se iban.
Y con los chicos, y digo chicos ingenieros de 20 y pico de años que estábamos trabajando en estos temas, hacíamos tecnología de lo que es hoy el siglo XXI, es decir, esta gente recién recibida de ingeniera discutía sobre las vibraciones aleatorias, sobre los modos, etc. Estaba haciendo realmente tecnología siglo XXI. Esa fue un poco la historia de nuestro país. Bueno, ahora de nuevo tenemos problemas. Esto es fracking. Nosotros acá, es decir, fracking es básicamente hacer un pozo, inyectar un fluido y romper la roca con ese fluido para poder producir petróleo. Acá estuvimos calibrando el modelo, que para los que siguen métodos numéricos lo hicimos con Discontinuous Galerkin, con, digamos, la formulación de Discontinuous Galerkin, no importa. Pero fíjense que acá hay 4 probetas, las marrones, hay 4 probetas que se rompieron en una máquina de la Universidad Nacional del Comahue. Ahí trabajábamos CITEC, trabajábamos nosotros, CIMITEC y la Universidad Nacional del Comahue. Esas probetas todos los ingenieros civiles conocen el test brasileño, pero este era un test brasileño prefisurado para ver si podíamos propagar la fisura y ver si con los modelos matemáticos, con los modelos computacionales, podíamos simular la propagación de esa fisura. Las líneas rojas es lo que obteníamos con los modelos computacionales. Bueno. Y esto es ya el fracking. Esto es una roca en la profundidad de la Tierra en la que estamos propagando fracturas mediante la inyección de un fluido. Es un problema acoplado en que el fluido circula por adentro de la fractura, el fluido presuriza la roca, propaga la fractura, etcétera, etcétera. Esto es, bueno, no tengo para hacer el video, por ahí pueda. La Comisión Nacional de Actividades Espaciales, para el tronador, tenía que desarrollar recipientes a presión muy livianos. Está bien, parala, por favor. Se hace tejiendo, esa es la palabra, tejiendo, winding, alrededor de una esfera de aluminio muy finita, que no tiene resistencia estructural, le van tejiendo fibras de carbono de forma que le dan la resistencia estructural. Esta firma, Colenia, es una pyme del partido de San Martín, con el tronador 2, desarrolló este método que sirve para el tronador 2 y para una serie de cosas. Bueno, acá es una prueba de explosión que hicimos en Punta Indio sobre un tanque de 50 litros y obviamente si muestro los resultados es porque Elementos Finitos en este caso predijo muy exactamente la presión de explosión. Esto, cuando se acabó la posibilidad de hacer tecnología en el país, empezamos a tratar de exportarlo. Esto hicimos para ExxonMobil. Esto es un tubo flexible. Yo tuve muchos años con tubos inflexibles de acero. Estos son tubos flexibles que se fabrican para tuberías submarinas. Y bueno, acá estamos haciendo pruebas de flexión, etc. Esta es una plataforma noruega que opera en el Mar del Norte, donde trabajamos con los modelos matemáticos en problemas de vibraciones. Esto es un tubo Drake, los ingenieros electricistas por ahí lo conozcan, es un tubo para llevar energía eléctrica que tiene fibras... Disculpe, ¿podría hablar? Sí, que tiene fibras de aluminio o cordones de aluminio que llevan la energía eléctrica y en el medio cordones de acero para darle resistencia. Acá estamos comparando un ensayo de tracción cíclica, resultados experimentales contra los del modelo de elementos finitos. Y esto, por último, es cuando trabajamos con unos paleontólogos para ver si este animal... Bueno, nosotros hicimos el modelo de elementos finitos. Ellos, a partir de los resultados, querían investigar si era un animal herbívoro o carnívoro. Es decir, si mordiendo algo que ofrecía resistencia, se rompía el cráneo o podía aguantarlo. ¿Qué quiero decir? Necesitamos ingenieros que puedan desarrollar tecnología. Esto lo estamos haciendo con ingenieros
nuestros de acá, de esta facultad fundamental. Sí, no fundamentalmente, hay uno de La Plata y el resto de acá. Es decir, todos ingenieros de universidades nacionales, absolutamente. Digo, ¿es la formación de ingenieros en la facultad una formación de excelencia y adecuada a las necesidades de nuestro país? La primera pregunta. Una cosa que siempre decimos y que es verdad es que cuando los ingenieros argentinos vamos al exterior, a universidades del exterior, en general los ingenieros argentinos son bien recibidos, les va bien en universidades del exterior. También tenemos que reconocer que estamos mirando la cola de la distribución de Gauss, es decir, casi outliers. Entonces, no basemos nuestro análisis si somos buenos o somos malos en lo bien que nos va en el exterior. Las grandes obras que se desarrollaron en el país, como decía recién Alejandro, las grandes obras que se desarrollaron en el país, todas las grandes obras que ustedes ven en Buenos Aires, las provincias, se desarrollaron con ingenieros argentinos. Sin embargo, debiéramos conocer la solución, debiéramos analizarlo más históricamente, ver cómo fue evolucionando, si hoy estamos igual que cuando, por ejemplo, Vialidad Nacional o los distintos lugares de la administración pública argentina eran realmente formadores de ingeniería. Miren, yo conocí en sus últimos años a SOMISA, y SOMISA fue la real escuela donde se formaron los ingenieros siderúrgicos argentinos. Que SOMISA era una sociedad mixta siderúrgica argentina, pero básicamente era estatal, y era impresionante la calidad de los ingenieros que se formaron ahí. Todos los metalurgistas de mi edad y mayores se formaron en la Comisión Nacional de Energía Atómica, en el grupo de metalurgia, etc. Es decir, fuerte formación de ingenieros que lo perdimos. En los 80 todo eso se deshizo. ¿Es la formación de ingenieros en la UBA una formación de excelencia? Digo, las empresas, tanto las pymes como las grandes, siguen teniendo una alta consideración de egresados de la FIUBA. Es decir, yo cuando volví al país en el 85 hice una encuesta privada, digamos, le pregunté a una serie de dirigentes industriales qué es lo que pensaban de los ingenieros de la UBA y cuál era el mayor fuerte. Y notablemente, tipos que eran dirigentes de industria, es decir, no científicos, dijeron que el mayor fuerte que encontraban en los ingenieros de la UBA era su formación en ciencias básicas, es decir, en matemática, física, química. Sin embargo, otras universidades públicas y privadas hoy están compitiendo con nosotros. Y digo, la mayoría de los egresados de la FIUBA ha desarrollado su carrera este es un problema, estudiando de apuntes y aprobando exámenes, sin haber pasado por la experiencia de participar en desarrollo de conocimiento, ya sea en equipos de investigación científica o de desarrollo tecnológico. Es decir, es lo normal recibirse en la UBA sin haber entrado nunca a un laboratorio, sin haber trabajado nunca con un grupo que haga ya sea investigación en ciencias básicas, investigación en ciencias de la ingeniería o investigación en tecnología. Y ese es un rubro que vamos a tener que, yo dije 3 rubros, en general se dice ciencias básicas y tecnología, ese es un rubro que vamos a tener, y o sea, que vamos a volver, ciencias de la ingeniería. Vamos a tener que volver sobre ese tema. De nuevo la misma pregunta. Yo digo, las universidades modernas, todas, no solamente el hemisferio norte, no solamente Alemania, no solamente Estados Unidos, no solamente Japón, sino también Brasil, Chile, etc., son centros de creación y transferencia de conocimientos. El modelo de universidad que solo transmite o retransmite conocimientos existentes no es aceptable, sobre todo en la constante evolución de los temas de ingeniería. Y nosotros tenemos dos problemas que tenemos que superar en la Facultad de Ingeniería de la UBA. Tenemos un bajo porcentaje de profesores full-time, es verdad. La mayoría de los profesores full-time, y con todo respeto que me merecen nuestros colegas de exactas, pero no son ingenieros, es decir, tenemos poquísimos ingenieros como full-time. Y por otro lado, un tema que nosotros vemos poco o hablamos poco es que tenemos poquísimos alumnos full-time. Digo, esto no se trata de hacer un tema elitista, económico y decir solamente que estudian ingeniería los alumnos que pueden pagarse. No. Por otro lado tenemos la mayor parte de los alumnos clase media, es decir, no nos engañemos, pero, no todos obviamente,
Pero hay una idea que ronda la cabeza de los pibes que estudian ingeniería y de sus padres, que dice que si él empieza a trabajar durante la carrera durará más, pero tiene calle. ¿Calle de qué? Yo creo que esa idea hay que empezar a discutirla. Queremos estudiantes full time y queremos que las becas estén dirigidas a tener estudiantes full time. Queremos formar un sistema en que estimulemos a los estudiantes full time. Algunos lo podrán hacer porque, digamos, yo quiero una universidad donde vengan los más humildes, pero no nos engañemos, hoy a nuestra universidad no están viniendo necesariamente una mayoría de gente que viene de sectores económicos postergados. Entonces, yo creo que estas son dos áreas de oportunidad y obviamente si tenemos estudiantes full time, esos estudiantes podrán concurrir a grupos de investigación, podrán ser ayudantes de investigación, es decir, podremos estar formando un sistema, un ecosistema en donde no solo se enseñe, sino que se investigue. La misma pregunta y digo, áreas de investigación necesarias, ya lo adelantamos, ciencias básicas, ciencias de la ingeniería e investigación científica aplicada como soporte a los desarrollos de tecnología. Miren, yo creo que en la universidad no se desarrolla tecnología, se desarrolla investigación que aporta al desarrollo de tecnología, son muchas cosas más, es tratar de ver si las materias primas con las que podemos contar están en el mercado o no, ver si el producto tiene sentido fabricarlo, si va a ser un producto de penetración en el mercado, ver los sistemas de calidad para la recepción de los materiales, ver los sistemas de calidad para la venta de materiales, hablar del control de proceso, es decir, el desarrollo de ingeniería, de tecnología, es algo que se tiene que hacer en las empresas productivas, y digo empresas productivas del Estado, digo empresas productivas privadas, digo empresas productivas de las que quieran. La misma pregunta, y me pregunto, ¿los organismos del Estado argentino consideran a nuestra facultad un referente a la hora de tomar decisiones? Debieran considerarlo y debiéramos tratar de que nos consideren. Sobre temas tecnológicos, etcétera. Y la pregunta es, ¿nosotros estamos en condiciones de que el Estado nos considere un referente importante? Es decir, ¿tiene sentido y para el Estado venir a preguntarnos? Por de pronto yo digo, mientras nosotros no tengamos más profesores y estudiantes full time, es muy difícil hacernos preguntas. En el plano formativo, a ver, nuestra facultad tiene que formar en cantidad y calidad los ingenieros necesarios en el sector privado y en el sector estatal. Ingenieros que tenemos que formar, de los que no se requiere un alto nivel científico, pero el conocimiento a nivel medio de ciencias básicas, bien incorporado, potencial innovador y potencial organizativo. Es decir, la gran mayoría de los ingenieros que produce la facultad no necesariamente va a ir a desarrollar investigación a ningún lado. Van a ser ingenieros de calidad, van a ser ingenieros de compra, van a ser ingenieros de proceso, van a ser ingenieros de mantenimiento. Todos ellos tienen que ser capaces de tener muy firmes los conocimientos de ciencias básicas. Yo he visto en el grupo Techin, donde estuvimos muchos años, la preocupación porque sus ingenieros de mantenimiento tuviesen muy claro la posibilidad de hacer un modelito, como decían ellos, un modelo matemático, aunque sea simple, pero claramente el ingeniero de mantenimiento no es un aprieta-tornillo, tiene que conocer el tema. Ahora, también tenemos que formar los futuros investigadores en ciencia y en tecnología. Es una de nuestras misiones. En el plano de la investigación y servicios tecnológicos, debemos ser capaces de apoyar a las pymes. Las pymes son un creador de empleo fundamental, el mayor creador de empleo de nuestro país, y a las instituciones sociales, estatales, en tareas de aplicación de tecnología, no es la alta tecnología, pero también debemos ser capaces de trabajar con el INVAP, con la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, con la Comisión Nacional de Energía Atómica, con ITEC, con YPF, en el desarrollo de tecnologías de punta. Es decir, es esta dualidad la que tiene que mantener la Facultad de Ingeniería de la UBA, que es diferente de otras facultades. Yo, digamos, conozco por haber en alguna época estado ahí, por haber tenido a mi hija ahí, etcétera, Exactas tiene que formar los mejores físicos, los mejores matemáticos, los mejores químicos.
nosotros tenemos que formar un amplio espectro. La mayor parte de nuestros egresados no va a trabajar en investigación, pero tienen que saber cómo se trabaja en los laboratorios. No quiere decir que tengan que ser ignorantes de lo que pasa en los laboratorios. Esta doble función nos hace un caso muy particular en el mundo, es decir, esto en MIT, en Stanford, en cualquier lado del exterior, por ahí no se está discutiendo. Ellos forman ingenieros al mayor nivel y tienen graduaciones. Es decir, los ingenieros básicos salen con un bachelor, como decía antes Alejandro, y entre el bachelor y el PhD se produce un milagro que yo nunca entendí. Cuando yo llegué a Estados Unidos, sabía muchísima más matemática que mis colegas americanos. A los 6 meses sabía tanta matemática ellos como yo, y no es que yo me había olvidado. Es decir, evidentemente tenían las bases como para progresar muy rápidamente en esos temas. Es un tema que tenemos también que atender. La evolución de la fuga no se puede librar al azar o a la fuerza de mercado. Las decisiones deben ser tomadas en el contexto de un plan estratégico consensuado, y me voy a apurar. Las necesidades de planeamiento estratégico, investigación y doctorado, fundamental para nuestra facultad. Aumentar la relevancia, desarrollar áreas multidisciplinarias, incluyendo grupos de otras facultades. Miren, una colega alemana que trabajaba en fractura de concreto, de hormigón, ahora está trabajando en modelar el comportamiento del corazón y está trabajando en equipos con médicos, con biólogos, etc. Tenemos que atender esa realidad. Muchos chicos vienen y me dicen que quieren hacer temas de, cuando los vienen a trabajar conmigo para el modelado, que quieren hacer temas de modelado biológico, biomédico. Yo no lo hago, pero debiera estar en un equipo con médicos, etc. Relaciones con el medio productivo, organizaciones sociales y organizaciones estatales, definiciones necesarias para favorecer estas relaciones, salvaguardando la autonomía académica, claramente. Propiedad intelectual, todo un tema, la propiedad intelectual de las cosas que se desarrollan en la universidad. Es un tema con el que las universidades del exterior llenan sus arcas de dólares. Es decir, no puede ser que estemos regalando propiedad intelectual a nadie. Creo que ese es un tema importantísimo. Conclusiones, el rol del Estado, y con esto me acerco ya a terminar. Todos los proyectos que les mostré, incluso los proyectos para el extranjero, todos los proyectos eran proyectos impulsados, desarrollados y sostenidos por el Estado. Los proyectos para el extranjero por el Estado de su propio país, claramente. A veces creemos que el Estado impulsa el desarrollo tecnológico, es un tema de países subdesarrollados. No, hay que leer a Mariana Mazzucato, una profesora inglesa, está en Internet de Entrepreneurial State, donde ella muestra que este es el caso de todos los países del mundo, incluidos Estados Unidos, Alemania, China, etc. Esto no se ve, pero les cuento lo que es un despiece de todas las tecnologías del iPhone, todas las tecnologías que componen el iPhone, y abajo de cada una de ellas está la agencia del gobierno americano que desarrolló esa tecnología o que impulsó el desarrollo de esa tecnología con su poder de compra. Y cuando a Steve Jobs le dijeron, ¿pero cómo? Entonces, ¿ustedes qué hicieron? Dijo, no, bueno, nosotros hicimos la estética, hicimos el marketing, que para un desarrollo tecnológico es fundamental. El iPhone claramente es más lindo que su competencia y tiene un marketing espectacular, que lleva a que alguien pague $1000 un teléfono. Entonces, todo el iPhone, Google, que fue desarrollado con dinero de la National Science Foundation. Es decir, el tema de los dos amigos que se encuentran en un garage y desarrollan tecnología sin apoyo de nadie, es un poco, si me perdonan una expresión, un poco para la gilada, es decir, eso no existe. Está el Breakthrough Institute de Estados Unidos, también les pido que le accedan en Internet, donde analiza las tecnologías que hicieron poderoso a Estados Unidos. No tengo tiempo de entrar, pero analiza, tampoco van a ver,
desde la agricultura, los ferrocarriles, los aviones, las computadoras, los teléfonos celulares, los GPS, la energía nuclear, todos desarrollados con el impulso directo o directamente por el gobierno de Estados Unidos. Conclusiones, yo creo, y coincido con lo que decía el decano, es necesario repensar la Facultad de Ingeniería y reingenierizarla. Y por favor, no le demos al término reingenierizar el término que se le da en el ámbito empresarial, que en general quiere decir achicar y echar. Reingenierizar es otra cosa. Queremos reingenierizar como ingenieros nuestra facultad. Este proceso de reingeniería, para ser exitoso, debe estar basado en la defensa restricta de la educación pública, no arancelada y socialmente inclusivo. Y creo importante ver que en este año se cumplen 70 años de la educación universitaria gratuita en el país. Por último, permítanme terminar con una frase de una colega investigadora superior del CONICET, Ana Franchi, que en un reportaje que le hizo Nora Barr ayer o antes de ayer, dijo: los grandes desarrollos se logran por el orgullo de participar en una iniciativa trascendente. Creo que la iniciativa de hacer avanzar nuestra facultad es una iniciativa trascendente. Gracias. Antes que se retire el doctor Dvorkin, habilitamos a una pregunta, ya que él no va a estar al final de todo, y así podemos pasar después al siguiente panelista. Eduardo, muy interesante tu charla, realmente, bueno, está en línea, me parece, con lo que pensamos varios profesores de acá de la facultad. Me interesaría en especial ver cómo haces para vincular la facultad, en este caso la Facultad de Ingeniería, con el medio productivo, porque siempre ha sido un punto de conflicto, ¿no? La vinculación universidad-empresa. Vos lo dijiste cuando trabajabas en una empresa cerca de la cancha de Huracán, etcétera, etcétera, pero es un tema bastante controvertido. ¿Se te ocurre alguna idea, alguna estrategia? Mira, yo creo que esto sí podemos ver lo que pasa en el resto del mundo. Esto no es una idea original, es decir, no solamente podemos ir a Estados Unidos, Alemania, al norte, vayamos a Brasil, a la Universidad Federal de Río de Janeiro, a su centro de investigación. Y, por ejemplo, cuando Brasil necesitó desarrollar las plataformas offshore, porque no tenía petróleo y encontró petróleo offshore, hoy la Universidad Federal de Río de Janeiro es el centro internacional, junto con otro de Holanda, Centro Internacional del Diseño, el Testing, etcétera, de las plataformas offshore. Y si no fuese tan viejo, me acordaría el nombre del lugar. Es el centro de pesquisas donde están centrados los doctorados en ingeniería de la UFRJ. Y bueno, yo creo que, pero eso porque el gobierno plantea un desafío tecnológico. Construyamos plataformas offshore, hagamos ingeniería offshore en el caso brasileño. Acá uno se pregunta si nuestra facultad no debiera estar absolutamente sumergido en temas como el fracking, al margen del tema ambiental, que yo tengo mis opiniones sobre eso y no es el momento de discutirlo. O si no debiera estar totalmente involucrado con temas de industria satelital, o si no debiera estar totalmente involucrado en un montón de temas. Los autopartistas, se van 9.000 millones de dólares por año de este país en autopartes que podríamos hacer acá, y que falta la tecnología para que la pyme la pueda hacer. Gracias. A continuación vamos a pasar una presentación de Anna Magidman, que es investigadora de la Universidad Nacional del Sur, que preparó una pequeña presentación en video para hablar sobre las tendencias de la investigación en inteligencia artificial en la industria 4.0 y cómo modificar los planes de estudio en esa línea. Buenas tardes, mi nombre es Anna Magidman, soy investigadora del CONICET y profesora en el Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación de la Universidad Nacional del Sur, donde dicto cursos de grado y posgrado vinculados a ciencias de datos, entre otros temas. Rosita me invitó a presentar mis ideas para este panel que organizaron sobre carreras del futuro y pensé en darle mi perspectiva sobre la pregunta ¿cuál debería ser el perfil de los graduados hacia el futuro? Especialmente apuntando a la incorporación de ciencias de datos en la currícula.
Como ustedes seguramente saben, las ciencias de datos constituyen un campo interdisciplinario orientado a la extracción de conocimiento e información significativa a partir de datos en diferentes formatos. Y para eso se combinan técnicas de análisis de datos, aprendizaje automático y visualización, entre otras. Más allá de toda la publicidad de estos últimos años, es probable que cuando los historiadores del futuro miren hacia atrás, identifiquen a nuestra era como el inicio de la revolución de los datos masivos. Sabemos que los datos masivos y la necesidad de interpretarlos seguirá vigente aun cuando cambien las tecnologías para recolectarlos, almacenarlos y procesarlos. También sabemos que cada vez habrá más datos y que probablemente seguiremos avanzando en nuestra capacidad de aprovecharlos. Y algo fundamental es que los datos y su correcta interpretación pueden ayudar a evitar muchos errores y problemas. Por ejemplo, aquellos problemas que ocurren cuando los individuos y las sociedades actúan a partir de supuestos en lugar de evidencia. Con estos puntos creo que podemos justificar la importancia de incorporar ciencias de datos a la currícula. Dependiendo de la situación, podemos plantear cualquiera de estas tres preguntas. ¿Cómo incorporar ciencias de datos en carreras afines a la informática? ¿Cómo crear carreras específicas de ciencias de datos? ¿Y cómo enseñar ciencias de datos a estudiantes de otras disciplinas no afines a la informática? Mi objetivo es dar una rápida visión sobre qué aspectos se deberán tener en cuenta a la hora de diseñar los distintos programas. Existen temas básicos provenientes de distintas áreas que nos brindan conceptos preliminares que son necesarios para comenzar a aprender ciencias de datos. Por ejemplo, el álgebra lineal es clave para entender distintos conceptos de aprendizaje automático y minería de texto. También la probabilidad estadística, que además de ser necesarias para entender varios métodos de aprendizaje automático, son necesarias para evaluar dichos métodos. La preparación preliminar también debería incluir conceptos de teoría de la información, métodos numéricos, como así también algoritmos y estructuras de datos. Antes de avanzar sobre temas específicos de ciencias de datos, es necesario asegurar que el estudiante ya esté formado en estos temas. También, antes de ahondar en temas específicos de ciencias de datos, es necesario asegurar que el estudiante cuente con entrenamiento en capacidades vinculadas al pensamiento computacional, tales como la abstracción, resolución de problemas, pensamiento lógico y pensamiento algorítmico. Los estudiantes avanzados de carreras afines a la informática, como ingeniería de software, ingeniería en informática o ingeniería en sistemas, ya cuentan o deberían contar con los conceptos básicos y el entrenamiento en pensamiento computacional necesarios para ahondar en los temas específicos de ciencias de datos. Cualquiera de estas carreras debería poder incorporar fácilmente materias avanzadas u optativas en ciencias de datos sin mayores dificultades. Una opción es a través de una materia que dé un panorama general de la disciplina y otra opción es mediante materias más específicas que abordan diferentes aspectos de la disciplina. Si quisiéramos hacerlo mediante una materia general sobre ciencias de datos, esta materia podría incluir las siguientes etapas. Estudiar técnicas y tecnologías de adquisición, limpieza, representación y almacenamiento de datos. Estudiar diversos algoritmos de aprendizaje automático, desde los más simples a los más complejos. Seleccionar datasets reales para llevar a cabo mini proyectos. Elegir un lenguaje de programación, por ejemplo Python, y algunas de sus librerías para llevar a cabo los mini proyectos. Estudiar y aplicar metodologías de evaluación. Llevar los proyectos a mayor escala, por ejemplo utilizando tecnologías como Hadoop o Spark. Y finalmente aplicar técnicas de analítica visual para extraer el significado del análisis. Una formación más completa sobre ciencias de datos podría lograrse a través de sucesivas materias que profundicen sobre distintas áreas de la disciplina. Algunas de estas materias podrían ser aprendizaje automático, minería de texto, procesamiento del lenguaje natural, minería de la web, ciencias de datos interconectados, computación de alto rendimiento y visualización de grandes volúmenes de datos. Si nos interesase crear carreras de grado específicas de ciencias de datos, considero que en primer lugar deberían cubrirse los temas básicos que ya habíamos mencionado. Luego se deberían cubrir muchos de los temas clásicos de la informática como bases de datos, inteligencia artificial y complejidad, entre otros.
Y finalmente, se deberían tomar una serie de cursos específicos de ciencias de datos junto con un proyecto final integrador. La revolución de los datos masivos está impactando fuerte y transversalmente en distintas disciplinas. Si se intenta incorporar ciencias de datos en carreras no afines a la informática, será necesaria una introducción previa a los conceptos básicos, como así también entrenamiento en pensamiento computacional. Similar sería el caso ante una especialización de posgrado en ciencias de datos que esté orientada a profesionales de disciplinas no afines a la informática. Las ciencias de datos pueden incorporarse naturalmente en áreas donde se utilizan herramientas analíticas de datos para mejorar la toma de decisiones, como la salud, la economía o los negocios. También se puede aplicarse en genómica o medicina de precisión en el contexto de la prevención de enfermedades y diseño de tratamientos. O en logística y transporte, donde los datos sirven para optimizar soluciones. O en tecnología e ingeniería de los alimentos, donde los datos pueden utilizarse para mejorar la calidad. También, por ejemplo, podrían utilizarse en ingeniería ambiental, donde el monitoreo y análisis de datos tiene un papel importante en el control del medio ambiente. Ya para terminar, y volviendo a la pregunta sobre cuál debería ser el perfil de los graduados hacia el futuro, podría concluir que si bien no sabemos qué formación requerirán los graduados hacia un futuro lejano, sí sabemos que existe una gran necesidad actual de profesionales capacitados en el área de ciencias de datos, y esa necesidad perdurará al menos por algunos años. Y si bien no conocemos las tecnologías del futuro y por lo tanto no podemos enseñar hoy a nuestros estudiantes a utilizarlas, sí podemos prepararlos hoy a entenderlas cuando éstas surjan en el futuro. Creo que una de las formas de hacerlo es mediante el entrenamiento en el pensamiento computacional y dándole a los estudiantes la posibilidad de ponerlo en práctica a través de las ciencias de datos, por ser una disciplina transversal a tantas áreas del conocimiento. Aquí termina mi presentación. Muchas gracias por su atención. Y aquí les dejo mi dirección de correo electrónico por si desean contactarme para conversar sobre cualquiera de estos temas. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí, ¿no? Tengo un machete acá para ayudar a... No tengo una presentación, pero sí un machete para ayudar a recordar algunas cosas. Y lo primero que quiero decir es agradecer la invitación al decano, a Rosita. Es un gran placer estar acá. Mientras venía pensando mi relación con la Facultad de Ingeniería y tengo alguna relación, por un lado, familiar y por otro lado, de haber sido en algún momento auxiliar docente como alumno acá en la facultad, y por otra parte de haber venido a jugar al fútbol durante como 10 años al gimnasio que está ahí adelante. Así que tengo un muy lindo recuerdo de esta facultad. Mis dos padres fueron egresados de esta facultad, fallecieron ambos ya. Mi papá fue director de departamento, incluso acá en la facultad ya por la década del 80, si no me equivoco. Y tengo un hijo ahora estudiando ingeniería industrial, así que tengo un fuerte vínculo con esta facultad, un gran cariño por esta facultad. Y una de las cosas que quería contar es, lo conversaba, me encontré con varios amigos al llegar acá a la facultad, y una de las cosas que conversaba es que justamente mi hijo Manuel está en este momento de intercambio académico en Praga, algo que funciona bárbaro en esta facultad, que me dio sana envidia. Digo, nosotros no tenemos ese vínculo tan fuerte con el extranjero como sé que tienen ustedes. Manuel le tocó ir con 2 compañeros a pasar un semestre entero a Praga, y además de pasear cursan, y hoy me decía que estaba probando su 5ª materia del semestre, cosa que lo ponía muy feliz, y después se quedará un tiempito paseando por Europa. Pero digo, la experiencia que eso da y que eso implica para los chicos me parece que es buenísima. Así que nada, felicitarlos y agradecerles, en este caso ya agradecerles como padre, y felicitarlos por esa experiencia. Y antes de hablar sobre lo que decía el título de lo que yo pensaba plantear, hablar que es un poco la nueva carrera que estamos diseñando en nuestra facultad, quería hablar un poco también sobre la relación que existe o que no existe entre nuestras 2 facultades, y que soy un convencido de que tendría que ser mucho más fuerte y más aceitada de lo que es. Bueno, el hecho de que me hayan invitado, de vuelta lo agradezco, y digo que también es una señal de ustedes para incentivar esa relación. Me consta que allá por los 80, a fin de los 80, Pablo
Jacobi, cuando fue director de departamento acá, también hizo algunos intentos por tener un vínculo más fuerte entre nuestras dos facultades. Y después creo que los lazos fueron como alejándose un poco, y creo que es un error, que es algo que tenemos que retomar. A veces yo digo, espero que se tome bien lo que voy a decir, que exactas debería parecerse un poco más a ingeniería, ingeniería debería parecerse un poco más a exactas. Manteniendo ambas el perfil que tienen que tener, que es diferente, como decía Eduardo hace un rato, pero estoy convencido, por ejemplo, que nuestra facultad debería tener una mayor cantidad de profesores vinculados con el medio externo, profesores de dedicación parcial, exitosos en sus profesiones, que vengan a hacer sus clases a la facultad, cosa que ustedes creo que tienen bastante. Y al revés, me parece, de vuelta me meto en un terreno donde alguno me podría decir, ¿y por qué por eso opinar sobre qué tendría que hacer esta facultad? Pero me voy a tomar ese atrevimiento. Me parece que ustedes deberían tener una mayor proporción de docentes full time, tal cual decía Eduardo hace un rato. Digo, la universidad tiene que ser una generadora de conocimiento, y para eso necesita docentes, profesores que estén en la frontera del conocimiento, y para eso necesita profesores full time. No tengo muy claro el número, el porcentaje de profesores de ustedes que es full time. Si alguno me lo dice, lo incorporo. En nuestro caso el 90%. Aproximadamente tenemos alrededor de 400 profesores regulares, entre 350 y 400, y alrededor de 30 deben ser de dedicación parcial. Cuando digo full time, estoy involucrando a los efectivamente full time y a aquellos que son dedicación parcial investigadora de CONICET, que en la práctica son equivalentes a profesores full time. Dicho esto, nada, me parece bueno que obviamente, cada una conservando su perfil diferenciado, empecemos a acercarnos más. Seguro que hay un montón de oportunidades. Podríamos tener una mayor cantidad de maestrías que vinculen ambas facultades. Podríamos tener estudiantes de doctorado con un director en una facultad y un codirector en la otra. Me parece que debemos caminar hacia ese lado porque me parece que es una sinergia que va a ser win-win, que va a permitir que ganemos desde los dos lados. Dicho todo esto, y de vuelta, con el mayor de los respetos hacia esta facultad, con la que me une un gran cariño por lo que conté, espero que se tome bien lo que digo de cosas que por ahí ustedes deberían cambiar, y asumo que hay cosas que nosotros deberíamos cambiar. Nosotros todavía tenemos mucha deuda en lo que tiene que ver con el vínculo con el sector externo. Algunas cosas se han hecho en los últimos años para incentivarlo, pero me parece que todavía nos falta un camino fuerte por recorrer, y en ese sentido, más allá de que alguna pregunta que decía por ahí que el vínculo que ustedes tienen con el medio externo no está lo suficientemente aceitado, me parece que nosotros tenemos que aprender varias cosas en ese sentido para incentivarlo también. Dicho todo esto, cuento un poco lo que estamos trabajando en el último tiempo en lo que son reformas de planes de estudio. En particular, me ha tocado participar junto a un grupo grande de gente en una nueva carrera. Originalmente empezó siendo una discusión sobre cómo debería ser una carrera de matemática aplicada de la facultad distinta a la que tenemos hoy. Cuento un poquito la estructura, al menos de las carreras afines en la facultad. Nosotros tenemos una licenciatura en computación y una licenciatura en matemática, orientación pura, y una licenciatura en matemática, orientación aplicada. La veo por ahí, Alicia, que la invitamos en algún momento a que hablara un poco sobre reformas de planes de estudio, y ahí también aprendimos un poco sobre cómo hay que dar estas discusiones. Bueno, dicho esto, empezamos hace como 3 años a dar esa discusión, primero pensando que lo que íbamos a modificar era una carrera de matemática aplicada que tenía que permitirnos, un poco lo que decía recién, formar gente con mayor capacidad, con una mayor capacidad para vincularse con el medio externo, para incorporarse a empresas, o a la industria o al Estado, que empezaba a surgir con posibilidades para finanzas, ciencia de datos, optimización, estadística, y que la formación que daba nuestra carrera, en particular de matemática aplicada, no parecía la más adecuada para pensar o para dirigirnos hacia ese lado. Para que tengan una idea, esta carrera es la que cursé yo, es de 1982, el plan de estudios. Yo digo a veces, no había computación, exagerando, ¿no? Digo, pero no tiene ningún sentido que la carrera que hicimos allá por los 80, a mí me tocó entrar a la universidad en el año 83, o sea, fui de los primeros que hizo esa carrera de matemática aplicada, no tiene ningún sentido que el plan de estudios sea el mismo, con todo lo que ha cambiado las disciplinas vinculadas a la matemática aplicada y a la computación. Bueno, la verdad que dimos una discusión muy interesante, vinculando fuertemente al instituto que a mí me toca dirigir, el Instituto de Cálculo, el Departamento de Matemática y el Departamento de Computación.
A veces, a pesar de que uno parezca que parezca desde afuera que son cosas bastante parecidas, el Departamento de Matemática, el de Computación o el Instituto de Cálculo, a veces poder confluir en un diseño, un plan de estudios que nos conforme a todos, no parece directo o trivial, digamos. Y como les decía, llevamos 3 años esta discusión. Creo que está convergiendo, por suerte, y voy a contar un poco hacia dónde está convergiendo. Primero, esta idea original que teníamos de modificar el plan de estudios de una carrera existente mutó a vamos a generar una carrera nueva. Y pensando en que estábamos discutiendo de matemática, computación, ciencia de datos, lo que finalmente parecería ser que tiene un fuerte consenso es una licenciatura en, el nombre es muy largo y todavía no encontramos una alternativa más bonita de nombre, una licenciatura en modelado matemático, computacional y ciencia de datos. Lo que sí le encontramos es que era, por ahí es un poco nerd, pero nos pareció como bonito. Si ustedes miran, hay 2 M's, después 2 C y después 2 D. Modelado matemático, computacional, ciencia de datos. Por lo tanto, la carrera empieza a llamarse MCD al cuadrado, lo que al menos parece como bonito en cuanto a, ya estábamos pensando el logo y algunas de esas cosas que sí es cierto, alguno me mira y dice es un poco nerd, sí, efectivamente. Pero bueno, digno de nuestra facultad también. ¿Cuál es la idea de esa carrera? Lo que yo decía recién, digo, empiezan a aparecer varias pymes o algunos emprendimientos desde el ámbito privado que muestran la necesidad de tener gente formada en estos temas. Como decía recién, optimización, finanzas, ciencia de datos, estadística, ecuaciones diferenciales. Y una cosa que se está viendo en la industria, en la gente que incorpora a nuestros egresados, es que en muchos casos hay como que formarlos de cero. Como que el pensamiento abstracto lo tienen, la capacidad para incorporar cosas nuevas lo tienen, porque la formación fue muy buena en ese sentido, pero todo lo que tiene que ver con desarrollo de técnicas modernas orientadas hacia estos problemas, estamos claramente en deuda. Y seguramente seguimos formando excelentemente bien gente que hace sus doctorados, y como decía Eduardo decía hace un rato, bueno, la Facultad de Ciencias Exactas tiene que formar los químicos, físicos, matemáticos lo mejor que pueda. Estoy de acuerdo con eso, pero también es cierto que podríamos dar un paso más y formar gente que pueda insertarse en la industria o en el Estado razonablemente bien. Y bueno, esta es un poco la idea que tenemos detrás de esta carrera. La base que estamos pensando, planteando es una buena base de matemática de aproximadamente 2 años al principio de la carrera, digo, esto siempre además del CBC, ¿no? Y junto con esa base una fuerte base de programación. Y por lo tanto, la miro a Rosita ahora que tuvo que ver con aquel viejo plan de estudios de la carrera de computación, le estamos pidiendo que los 3 algoritmos y estructuras de datos 1, 2 y 3, sean parte de esta nueva carrera. Entonces está esta base de matemática de unas 6, 7 materias aproximadamente, más los 3 algoritmos. Y agregamos también en la parte básica una materia a elegir, pero obligatoria, básica, de biología, química o física, con su respectivo laboratorio. El objetivo de esto no es tanto que incorporen los conocimientos de biología, química o física, que obviamente les van a venir bien, sino la posibilidad de que ese estudiante desde el principio de la carrera pueda juntarse en un mismo curso con un físico, un químico, un biólogo y empezar a entender la problemática de otra disciplina. Porque otro de los problemas que vemos es que a veces el matemático o el computador le cuesta horrores comunicarse con el biólogo o con el químico porque hablan prácticamente lenguajes diferentes. Entonces la posibilidad de tener un curso básico, el de biología molecular y celular que dictan Alberto Conrit o Marcoso, por ejemplo, o el curso de física 1, química general inorgánica, algunos de esos cursos con su respectivo laboratorio. Otra cosa que nos parece interesante es que el estudiante desde el principio se meta dentro de un laboratorio. Alguna vez creo que Pablo contaba que vos le habías dicho a Alicia que la carrera de matemática era la única de la Universidad de Buenos Aires donde solo se estudiaba matemática. Está bien, no mintió Pablo cuando dijo eso. Es llamativo, ¿no? O sea, está bien, digo, se puede ser matemático estudiando solo matemática, pero me parece que uno queda un poco rengo. Entonces, empezar a modificar eso me parece que está bueno. ¿Se imaginan que ha generado ciertas resistencias en nuestra facultad? Y la discusión fue larga y complicada, pero finalmente creo que estamos confluyendo hacia ese lado. Entonces les decía, toda esta base y después 3 cursos que empujan al estudiante hacia el ciclo superior. Y esos 3 cursos son un curso básico en investigación operativa, un curso básico en ecuaciones diferenciales y un curso básico en estadística y ciencia de datos. Y después de eso
ahí llevamos aproximadamente 3 años de carrera, más el CBC. Después de eso queda una porción final de carrera libre, a ser armada por cada estudiante. O sea, lo que decimos es que va a haber tantas orientaciones como estudiantes tenga la carrera. Y ahí el estudiante podrá armar una orientación que sea específicamente hacia el lado de la estadística y la ciencia de datos, una orientación que sea específicamente hacia el lado de las ecuaciones diferenciales, una orientación que sea específicamente hacia la optimización, o una combinación de todo esto, o alguna orientación más dirigida hacia la inteligencia artificial, o cosas por ese estilo, o hacia la probabilidad aplicada. Y eso tendrá que ser guiado por un consejero de estudios y aprobado por un comité de carrera. La carrera dependería de los 3 sectores, del Departamento de Matemáticas, del Departamento de Computación y del Instituto de Cálculo, y finalizaría con una tesis de licenciatura que lo que estamos poniendo es que debería ser la resolución de algún problema aplicado en la industria, en el Estado, o incluso hasta podría ser una pasantía. Digo, eso está en discusión todavía, pero de nuevo lo que decimos es que la finalización de la carrera tiene que ya empezar a vincular al estudiante con el medio externo. En eso estamos en cuanto a la discusión. Como les decía, ha sido interesante, rica, fructífera, difícil. En algún momento algunos dijimos, bueno, pero vale la pena toda esta discusión, este debate, cuando existen resistencias grandes de algunos sectores por... No me queda muy claro bien por qué, pero hay veces como que hay una cierta resistencia al cambio, o lo otro que sucede muchas veces es, bueno, no puede haber un licenciado en esta carrera que no sepa álgebra 47. O no puede haber un licenciado en esta carrera que no sepa ingeniería de software 23. Y entonces, cuando se da esa discusión, llegamos a la conclusión de que la carrera tiene que tener 140 materias y tiene que durar 25 años. Imposible. De hecho, mucha gente ya nos dice que es largo esto de 5 más el CBC, pero bueno, parece difícil poder acortarlo más pensando en algunas cosas básicas que uno considera que una carrera de estas características tiene que tener. Entonces, digo, a veces esa discusión se hizo difícil porque, bueno, pasa siempre, ¿no? Digo, al juntar a distintos sectores, cada uno por ahí tiene la mirada desde su lado y no desde la globalidad de la situación. Pero creo que estamos convergiendo hacia una cosa interesante. Una de las cosas simpáticas que puedo decir acá, tengo un problema que está grabado esto, pero bueno. Cuando hablábamos del nombre de la carrera, alguien tuvo una idea brillante: ingeniería matemática. Y yo lo miré y les dije, ¿pero quieren que llegue esto al Consejo Superior y el decano de Ingeniería diga la Facultad de Ciencias Exactas está dando un título de ingeniero? Digo, ¿y queremos tener una mejor relación con la Facultad de Ingeniería así? Bueno, no parecía una buena idea. Más allá del chiste, es cierto que alguien lo dijo, digo, pero más allá de la broma, sí es cierto que una carrera de estas características tiene algunos puntos de contacto con lo que es, por ejemplo, la ingeniería matemática de la Universidad de Chile o la ingeniería en computación de la Universidad de Chile. Me tocó estar varios años ahí en la Universidad de Chile y, de hecho, me tocó estar en una facultad de ingeniería. En realidad se llama Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, pero tiene adentro la Escuela de Ingeniería, o sea, es la que forma a los ingenieros de la Universidad de Chile, y tiene estas carreras de ingeniería matemática, ingeniería en computación, ingeniería física. Entonces hay un poco de relación entre esto que estamos planteando y esas carreras. Obviamente nunca se nos ocurrió formalmente pensar que la Facultad de Ciencias Exactas iba a dar un título de ingeniero, quédense tranquilos por eso, tan locos no estamos, pero sí es cierto que en cuanto a los contenidos hay un poco de parentesco, y de vuelta vuelvo al principio, digamos, ¿no? Ese parentesco tiene que ver con que deberíamos estrechar más lazos y relaciones con esta facultad, y ojalá que en el futuro cercano podamos hacerlo. Eso, hasta ahí llegué, no sé si me quedó tiempo, pero gracias. Bueno, yo no traje presentación, no investigo sobre la perspectiva de la industria 4.0, vine porque Rosita me invitó a hablar acerca de cómo la inteligencia artificial pudiera influir en la formación de los nuevos ingenieros o algo por el estilo, cosa que desconozco, y tampoco sé nada acerca de formular planes de estudio para facultades de ingeniería, porque nunca estuve en una facultad de ingeniería, ni soy ingeniero, ni trabajé en una facultad de ingeniería. Así que, bueno, debería irme, en realidad. Tampoco pensé que esto era una presentación así con PowerPoints, y pensé que era una suerte de mesa redonda, así que estoy totalmente desorientado, como en el tango. Bueno, además hace un par de años que no trabajo, sino que me pagan
no sé por qué, en la Universidad de La Plata, me dedico a pensar sobre temas políticos, económicos, filosóficos. No publico nada, sino que participo en conversaciones interesantes con gente, con buena gente, con gente que está interesada en mejorar las cosas en este país, que buena falta le hace. Respecto de la industria 4.0, tuve una conversación hace poco con Gabriel Joguel y la gente que trabaja con él. Gabriel Joguel creo que es el tipo más claro respecto de la economía de la innovación o de la industria y la innovación en la Argentina, que es un investigador jubilado, casi como yo, de la Universidad de General Sarmiento, pero que sigue pensando estas cosas. La conclusión fue que no existe ninguna revolución ni ninguna cosa muy nueva en la industria 4.0, y su recomendación, que habría que preguntarle a él con detalle porque a mí me excede, porque no sé de economía, sería hasta peligrosa pretender impulsar semejante cosa en la Argentina. Me decía, imagínate las textiles de Villa Ballester, que no son ni 1.0, querer transformarlas, vaya a saber en qué. Me gustó en ese sentido la presentación de Eduardo Working, que no habló de nada de estas cosas, sino que habló de proyectos reales y necesidades reales del país, a los cuales sería interesante prestarle atención y pensar en formar ingenieros en relación con esas necesidades y posibles necesidades futuras. Mi opinión sobre la industria 4.0 es que es un paquete donde están casi todos los nombres de las tecnologías más o menos nuevas que tienen que ver con la informática, las telecomunicaciones, la electrónica. No hay sensores, cloud computing, fog computing, inteligencia artificial, ¿qué más? Y sensores de todo tipo, y no sé qué más. Mi opinión es que es un posicionamiento de los alemanes que se está extendiendo a los europeos, que quieren competirle a la manufactura avanzada que promueven los norteamericanos, que es más o menos lo mismo, y se están posicionando los europeos en relación con el futuro nuevo liderazgo de los chinos, queriendo ellos salvar la ropa, siendo ellos la vanguardia, digamos, entre comillas, de la industria manufacturera. Es decir, quieren Audi, muchos Audis o muchos Mercedes-Benz, supongo en las calles de Shanghái o cosas por el estilo. Ese debe ser el plan. Es decir, que mi opinión es que no hay ninguna revolución y un paquete de tecnologías que bien haríamos como país en abrirlo y mirar qué hay de interesante ahí, qué cosas nos puede servir para nuestras propias necesidades. Si se quiere, retomando la mención de Mariana Mazzucato, es mucho más interesante la visión de las misiones que la visión de la difusión disciplinar, desde el punto de vista de la política de innovación. Y una pregunta que de las muchas que hizo Eduardo, pero que no hizo, una que no hizo es: ¿será que la Facultad de Ingeniería tiene que tener opinión respecto de la adopción de tecnologías en el país? ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que sí, que debería tener alguna opinión. Porque si la Facultad de Ingeniería no puede opinar, entonces quizás opina el lobby que maneje, que es el Colegio de Ingenieros. ¿Quiénes opinan en esto? Opinan las multinacionales, por lo general, que se arriman a los ministerios. Sería sano que una de las misiones importantes de la Facultad de Ingeniería sería recomendar qué pedazo de todos estos paquetes que nos están vendiendo todo el tiempo es interesante para el país, digamos, ¿no? para impulsar su desarrollo en el país, ¿no? Otra revolución que yo creo que no existe es la que mencionó Anita Magidman, que no voy a discutir con ella que no está, pero no hay revolución de grandes datos. Hay grandes datos, hay muchos datos, hace muchos años que hay muchos datos. Shell en una época tenía containers navegando por el Mar del Norte llenos de datos a la espera de poder procesarlos alguna vez. Hoy día se procesa el 1%, menos del 1% de todos los datos que se juntan, y eso es mucho, y eso se llama Big Data. Lo que yo creo que hay
de nuevo es el renacimiento de la inteligencia artificial en términos de machine learning, esas cosas que nadie sabe qué son, ni los que lo hacen, que le llaman inteligencia artificial y pretenden competir contra la inteligencia humana. Es muy interesante que el último programa de investigación de IBM dice: vamos a estudiar fairness, vamos a estudiar generalidad o generalización, vamos a estudiar causalidad, creo que alguna otra cosa más. Fairness no es el fairness que conocen los computistas de la computación concurrente, sino que es, veamos si estos bichos pueden argumentar de alguna manera las respuestas que dan, porque no las pueden argumentar, nadie sabe por qué. Es muy interesante eso, ¿no? Porque notables científicos que de ninguna manera aceptarían una aserción sin una demostración matemática le creen a Google, que nadie sabe por qué dice lo que dice. Esa es la verdad, ¿no? Por supuesto que las máquinas inteligentes estas no saben generalizar, solo saben dar respuestas concretas a situaciones concretas que tienen muchos datos, que parecen que son todos los datos, pero no son todos los datos, son muchos nomás. Y no pueden encontrar causalidades, es decir, no pueden argumentar causalmente, no pueden hacer razonamiento causal, sale porque sale. Y la propuesta es: tiremos los modelos matemáticos a la basura, total, estas cosas no dicen la verdad. Esa es más o menos una charla donde yo estuve presente con Larry Page. Dijo: antes había un matemático, un estadístico, capaz que vos lo conocés, un estadístico norteamericano que decía: los modelos matemáticos son todos malos, pero algunos son útiles. Y Larry Page dijo: los modelos matemáticos no sirven para nada, ahora estamos nosotros. Bueno, pero eso es lo que está pasando, digamos, esa es la verdad. Quizás estemos frente a una revolución cuyas consecuencias se verán en 2100. Pero hoy por hoy no parece ninguna revolución, más bien parece un optimismo tecnológico absurdo, sin ningún fundamento, en mi opinión, pero por hoy yo soy demasiado viejo y creo que hay que fundamentar las cosas. Las cosas siguen para adelante, todos están fenómenos, o todos están contentos, pero, y por eso digo que quizás la Facultad de Ingeniería debería ser un referente importante en reflexionar acerca de qué tendencias tecnológicas, digamos, cuáles trenes hay que tomar y cuáles trenes no hay que tomar. Porque nosotros como país periférico nos tomamos todos los trenes, o queremos tomarnos todos los trenes que pasan, no agarramos a ninguno y nos frustramos. Pero quizás deberíamos pensar cuáles son las misiones que tiene este país que cumplir, las misiones desde el punto de vista de la tecnología, y discutir acerca de eso, ¿no? Es interesante lo que dijo Eduardo de la industria satelital de Vaca Muerta. Pueden ser misiones interesantes. Hay otras misiones que son más interesantes, como combatir el hambre, ¿no? Hay la mitad de los chicos que pasan hambre en la Argentina y nosotros discutimos acerca de la inteligencia artificial. ¿Qué sé yo? No es. No. Quizá la inteligencia artificial tiene que ver con matar el hambre, no sé. Pero me parece que hay ingenierías como la de alimentos que podrían dar una mano en eso. Pero bueno, la verdad es que tampoco en el mundo central las cosas son maravillosas respecto de esto, ¿no? Porque más allá de los logros fantásticos de las nuevas tecnologías y demás, y en particular de las que están en torno de inteligencia artificial, la torta no crece. En Estados Unidos hay un estancamiento, están todas las tecnologías, las grandes compañías tecnológicas que llevan la punta, pero la economía está estancada, ¿no? No se generan riquezas. ¿Y por qué no se generan riquezas? Bueno, básicamente no se generan riquezas porque todas estas tecnologías basadas en IA son tecnologías de automatización, es decir, son tecnologías que reemplazan trabajo humano y no mejoran el trabajo humano, sino que lo quitan. Digo, si ustedes quieren ver la versión tercermundista, están los chicos en la bici
con las cosas esas anaranjadas, con las mochilas anaranjadas, que son nuestros representantes misérrimos de la economía de plataforma, ¿no? O están Vivir Volando de Despegar, que lo que hace es vender pasajes electrónicamente y mostrarte ofertas, o está Uber, o está... Bueno, nada que genere nada, digo. Ahí comunicamos usuarios con proveedores de servicios, pero así la torta no crece. Así la gente, ¿cómo se dice ahora? Venden experiencias, eso, hay que tener experiencias. Pero la torta no crece, y si la torta no crece, ¿qué es lo que se genera? Se genera desigualdad, se genera concentración de la riqueza, se genera estancamiento de salarios y se genera precarización laboral. Eso pasa acá, pero también pasa en Estados Unidos. Eso está pasando hoy en el centro del mundo, gracias a un montón de cosas, pero en particular a estas tecnologías, porque estas tecnologías son las tecnologías que corresponden, digo, dejé el optimismo tecnológico, no soy un Ernesto Sábato que quiera volver a las cavernas, pero hay que tener cuidado en qué hay dentro de los paquetes y abrir los paquetes con cuidado porque pueden explotar. Es decir, podemos buscar maximizar el uso de la tecnología o la productividad, ¿no?, que puede generar la tecnología. La cuestión es para qué, ¿no? Si la queremos maximizar para mejorar la vida de todos, o la queremos maximizar para aumentar la tasa de ganancia del capital. Digamos, esa es la contradicción, ¿no? Y eso es lo que no están entendiendo. Hay un gran debate, ¿no? Yo estuve leyendo unos trabajos de un tipo que conocí en un viaje que se llama Acemoglu, Dar Acemoglu, que es un turco, que tiene un libro muy conocido cuyo nombre ahora no me acuerdo, pero era un chiste a la riqueza de las naciones. No me acuerdo si es la pobreza de las naciones o algo así, que explicaba por qué. Él, Mariana Mazzucato, bueno, hay un conjunto de pensadores económicos que están aterrados con lo que está pasando con la economía del mundo. Y Dar decía, lo que está pasando es la paradoja de la productividad. Efectivamente, se está automatizando todo, de alguna manera, y como el objetivo es aumentar las ganancias de estas grandes tecnológicas, que son las que están generando la tecnología, y sus clientes, que son el capital financiero mismo, digo, el famoso Watson de IBM se sostiene ¿con qué? Bueno, se sostiene con bots que le venden a los bancos y que contestan, entre comillas, inteligentemente preguntas de los clientes, ¿no? O bots que recomiendan qué inversión hacer o cosas por el estilo, pero ninguno produce nada, es todo timba, es todo servicio. Bueno, Dar decía que los economistas ortodoxos no entienden cómo con semejante nivel de automatización y con el supuesto aumento de la productividad, la torta no crecía y no derramaba. Hay un tema de moda ahora en la discusión que es la paradoja de la productividad. Digamos, tenemos una enorme automatización, automatizamos todo lo que queremos, pero la torta no crece y cada vez estamos peor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué pasa eso? Digamos, ¿eso necesariamente tiene que ser así? Esa es la pregunta a responder. Y si vamos a adoptar estas tecnologías de Machine Learning o Deep Learning o inteligencia artificial o como se llame, tenemos que saber cuál es el argumento y qué pedazo del paquete hay que adoptar, cómo y por qué. Hay que contestarse todas esas preguntas. Y la decisión es política. Digamos, esto de la paradoja de la productividad es un problema político. ¿El problema político cuál es? Que desde fines de los 80, digamos, en adelante, época en que cerraron los grandes laboratorios corporativos, ¿no?, de DuPont, de AT&T, que digamos, cerraron, hicieron spin-off, o los achicaron, o como IBM lo dedicó a los negocios.
desde que se cerró esa etapa y el sistema de innovación norteamericano se transforma en universidades que investigan por la curiosidad, como las nuestras, digamos, ¿no? Investigan en investigación de base, y spin-offs, que sean pequeñas empresas o spin-offs de estos ex centros de investigación, se quedaron con el control o se quedaron con la carga, digamos, de generar la investigación norteamericana. La cosa empezó a caerse, porque no saben hablar entre ellas. Tienen el mismo problema que le preguntaba él a Eduardo. ¿Cómo hablan la universidad con las grandes compañías? Bueno, no hablan. No hablan y la productividad de Estados Unidos se cayó. Se cayó porque perdió la capacidad de innovación, o mejor dicho, la innovación está quedando en las manos cada vez más de estos pulpos tecnológicos que, como dije antes, trabajan para su propia ganancia y para la ganancia de sus principales clientes, más el sistema industrial militar, ¿no? Eso es más o menos el panorama. Y entonces es una decisión política qué hacer con estas tecnologías. Porque, por ejemplo, el Machine Learning y la inteligencia artificial no entró todavía en la educación. Si el Machine Learning entra en la educación, y no hay problemas tecnológicos para que entre, porque así como Google puede entender mis gustos y mis tendencias por los clics que yo hago, más o menos con los mismos argumentos uno puede detectar cuáles son los problemas de aprendizaje de un chico, viendo que cliquea. De hecho, estamos por hacer un experimento con un amigo que tiene un programa de ese tipo. No se hace por decisión política. ¿Por qué? Y bueno, porque reformar el sistema educativo de manera de que los maestros puedan aprender a cómo se enseña a un chico con estos nuevos argumentos cuesta una fortuna. Es mucho más barato hacer bots que le contesten las preguntas de los clientes de los bancos. Y eso da mucha plata, da plata rápido, y estas empresas no invierten a largo plazo. Desarrollan tecnología que se puede vender ya. El Estado norteamericano casi que se retiró de ahí, excepto en lo que tiene que ver con la inversión militar. Bueno, no sé cuánto hablo ya, si me tengo que ir o no. No sé. Bueno, entonces, no sé, no hablé nada de cómo tiene que ser la educación. Pero la cuestión es que, digamos, la I 4.0 o la inteligencia artificial son paquetes, y la inteligencia artificial, que es lo que más me interesa o más me preocupa de todo este asunto, puede ser de otra manera porque no es una tecnología orientada, digamos, no es robótica. Es una plataforma tecnológica donde hay un montón de argumentos y hay un montón de técnicas y hay un montón de conocimientos que sirven para un barrido o para un fregado. Uno puede elegir. Puede elegir esto que está pasando hoy, que hace caer la productividad, o que genera la paradoja de la productividad, o puede meter inteligencia artificial para mejorar la educación, para mejorar la salud, puede utilizar técnicas de, ¿cómo se llama?, visión artificial o realidad aumentada para mejorar la productividad de los trabajadores en la industria, y eso sí va a generar efectivamente mayor productividad del trabajo humano. Entonces, puede generar eso. Si métele a estas tecnologías en la educación, en la salud, va a generar trabajo, va a generar la necesidad de capacitadores para nuevos maestros y más grupos de investigación y de educación. Uno puede elegir qué hacer con todo esto. Primero, se está incrementando muchísimo la interacción entre humanos y máquinas. Nos la pasamos hablando con bots, con robots, con inteligencia artificial, con automatización, sin siquiera tenerlo en cuenta, ¿sí? Se supone que hacia el año 2020 existirían alrededor de 50.000 millones de objetos en la red. Bueno, ahí tienen las cifras, no se las voy a leer, pero la cuestión es que
hay un aumento de la interfaz cerebros y sistemas informáticos que acelerarían la fusión entre humanos y máquinas, la fusión en cuanto a funcionamiento, y en algún momento quizás la fusión en cuanto a cyborgs. Bueno, justamente ahí ustedes reconocerán a un viejo conocido, creo, de todos, Neil Harbisson. Es un inglés pero vive en Dinamarca. Es el primer cyborg con documento de cyborg, porque el hombre nació con una discapacidad para ver los colores. Entonces se creó e implantó directamente en el cerebro una antena que traduce colores en música. También puede percibir, creo que, algunos movimientos de terremotos y cosas así. Bueno, entonces, esta sustitución, digamos, ustedes deben acordarse de montones de películas de ciencia ficción. Yo soy muy fanática de la ciencia ficción, donde los robots van ganando terreno en la humanidad, los robots o los replicantes, y se apoderan, y su misión es apoderarse de la humanidad, destruir finalmente a los humanos, cosa que a veces da ganas. Bueno, la cosa no parece ser así, pero sí hay una, digamos, sustitución gradual. Todos vamos incorporando distintos dispositivos en nuestros cuerpos, dispositivos, quiero decir, digitales, y también se van incorporando al cerebro. Ya hubo casos, por ejemplo, de parapléjicos que con determinados toquecitos en el cerebro pueden mover un brazo robótico, por ejemplo. Bueno, con todos los adelantos de la impresión 3D, los adelantos de la tecnología que puede realmente, del CRISPR-9, que puede también hacer alteraciones genéticas, se pueden producir nuevos miembros y demás, quien pueda pagarlo podría incorporar partes digitales a su cuerpo y así prolongar su vida. ¿Sí? Me falla el corazón, perfecto, me compro un corazón 3D que palpite y todo y lo pongo. Hay una cuestión, ¿no?, que me pregunto qué pasará cuando, por ejemplo, por ahora estas cuestiones de pieles electrónicas, ojos electrónicos, digamos, cosas que ya están en funcionamiento, se aplican por cuestiones de salud. Me pregunto qué pasará cuando se aplique por cuestiones de estética o deportivas. Bueno, que ya pasó, recuerdan el caso Pistorius, sin ir más lejos. Bueno, entonces, las visiones que mucha gente hace del futuro prefigura cuerpos totalmente artificiales, digamos, el cerebro como único elemento legítimo, aunque esto puede también ser suplantado. La otra vez escuchaba una conferencia de Alberto Quevedo, de Flaxo, que contaba, y también muy amante de la ciencia ficción, que contaba un cuento de ciencia ficción en el cual un hombre era llevado a juicio. ¿Por qué era llevado a juicio? Porque ya él había empezado a reemplazar miembros y parte de su cerebro por partes artificiales. Hasta que llega un momento en que las empresas, porque esa es la cosa, ¿a quién pertenece el cuerpo modificado, digamos? Hasta que las empresas de ingeniería, de tecnología, que lo habían provisto, o sea, la empresa que lo había provisto lo reclama como tal. Y dice, no, yo soy fulano de tal, yo soy el señor Smith, soy humano. No hay nada que lo pruebe, no hay absolutamente nada que lo pruebe. Toda parte de él, incluyendo el cerebro, era ya mecánica. Es muy interesante. Bueno, entonces, veo difícil que lleguemos a eso. Mientras tanto, esto se apagó. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, Alexa. Todavía no tenemos Alexa en el país, creo. Alexa es ese aparatito que sí está en Estados Unidos, que uno le pregunta, Alexa, por favor, dame la receta de la pasta incallata, y le da la receta de la pasta incallata, y también le da la receta de diversas fórmulas físicas o de lo que uno le pida. Digamos, esta es la coexistencia, la convivencia con la inteligencia artificial en casa. La convivencia casi íntima, diría. Bueno, todos los estudios que estuve leyendo como para hacer esta charla, y para otros trabajos, dicen que, bueno, estamos en la revolución industrial, cuarta revolución industrial. A mí, yo, como estaba diciendo recién a Gabriel Baum, yo ya estoy harta de decir que todo es una revolución, no todo es una revolución, pero bueno, digamos que se dice cuarta revolución industrial, todo el mundo lo dice, vamos a tomar ese término.
y que digamos, se la compara justamente a las revoluciones previas, el vapor, el petróleo y la electricidad para proveer energía y la informática. Entonces, en este momento estamos pasando, como también dicen varios estudios de la CEPAL y demás, estamos pasando por un tsunami tecnológico. A veces no nos damos mucha cuenta porque también tampoco es tan evidente en Argentina, pero la verdad es que sí, a nivel mundial estamos pasando por cambios que están ligados a la inteligencia artificial, a la robótica, bitcoins, blockchains, edición genética, biotecnologías, neurotecnologías. Entonces, en todo esto, en todo este tsunami por el que estamos pasando, y que todavía estamos acá conversando sobre eso, es cuál será el porvenir del trabajo. La pregunta que hago es esa. ¿Cuál será el porvenir del trabajo? ¿Qué consecuencias tendrán, por ejemplo, los avances en la alteración del cuerpo humano? ¿Darán origen a distintas especies de humanos, superhumanos mejorados, humanos no mejorados? O sea, ¿alguien recuerda de ustedes el libro Brave New World, Mundo Feliz? ¿Un mundo feliz? Sí, exactamente, de Huxley. Un mundo feliz de Huxley. Lo tenían. Bueno. Ahí es un libro viejísimo ya, pero digamos había alteración genética en los embriones, entonces se generaban humanos que iban a hacer trabajos manuales, humanos dedicados a grandes tareas intelectuales, se mantenía todo el mundo tranquilito con soma, una droga, y todo el mundo sabía cuál era su lugar en la sociedad y eso no se objetaba, salvo por supuesto una excepción. Ya sabemos que el mundo evoluciona gracias a las anomalías. Entonces surge una anomalía y ahí empieza a cambiar todo. Pero, digamos, entre las preguntas está justamente, ¿vamos a tener un mundo de castas? ¿Qué políticas podemos generar los gobiernos, los ciudadanos, el sector privado, para tratar de quedarnos con los buenos impactos y tratar de disminuir los impactos negativos? ¿Y qué roles juegan en esto las ingenieros? Eso es la cosa que van a poner ustedes. Entonces, una cosa que han nombrado acá varias de las personas que hablaron, por lo que le han pasado rozando, es qué pasa con la tecnología y el trabajo. ¿La tecnología nos va a quitar el trabajo? Bueno, mi hipótesis es que no, pero no por las buenas razones. No porque, digamos, hay dos investigadores del MIT, Autor y Dorn, ellos dicen que las tecnologías efectivamente han desplazado ya a trabajadores en determinadas tareas, digamos, determinadas tareas, bueno, obviamente fuerza bruta, tareas repetitivas, tareas rutinarias, por eso se gana en productividad. Pero a largo plazo también estas tecnologías requieren nuevos productos y servicios, digamos, que merecen que necesitan también de consumidores, necesitan de nuevas carreras relacionadas, como dijo Anita Magidman, a las ciencias de datos, a la inteligencia artificial, a las biotecnologías y demás, y también necesitan nuevos tipos de mano de obra. Bueno, por ejemplo, lo que decía es en la Europa del 1900, que era agrícola, en la Argentina del 1900, que era agrícola ganadera, uno no podía imaginarse que después iban a ser economías fundamentalmente de servicios. Bueno, no quiero excederme. Entonces, la robótica. La robótica sí se está desarrollando notablemente. La mayor parte de los expertos aseguró, digamos, en un estudio que hizo la Pew Research hace poco, en el 2014, digamos, los expertos en la materia, estos expertos decían que sí, que la robótica van a crear más empleos que los que actualmente están desplazando. O sea, había una visión bastante optimista. Y que iba a haber implicancias bastante importantes para un amplio abanico de justamente de ocupaciones en salud, en transporte, logística y demás. Pero también hay, digamos, las computadoras, la tecnología no nos puede reemplazar en todo. Los humanos tenemos intuición, empatía, algunos tenemos empatía, simpatía y demás, pensamiento crítico,
que por ahora parece que los robots todavía no han invadido esto. La tecnología no podría, digamos, competir con esto por ahora. Entonces, los empleos que requieran este tipo de cualidades pueden sobrevivir. Se han detectado en este momento histórico de la sociedad con respecto al trabajo 3 tipos de transiciones. Las voy a exponer medio groseramente. Una transición tiene que ver con que obviamente algunas ocupaciones van a crecer más que otras, ¿sí? Otras van a decrecer hasta desaparecer, ¿sí? Entonces, es horrible porque no puedo ver esa distancia, pero bueno, los trabajos que y yo no soy cyborg, pero tengo lentes intraoculares, tengo clavos en la cadera, tengo un montón de cosas incorporadas, como cualquiera a mi edad, más o menos. Bueno, entonces, los trabajos que necesitan, por ejemplo, grandes procesamientos de datos van a ser reemplazados, porque las máquinas lo hacen más y mejor. Las máquinas a veces hasta demuestran tener mejor juicio que los humanos. Por ejemplo, hablando de juicio, se ha demostrado, estaba leyendo la otra vez un artículo sobre un juez de inteligencia artificial que tenía que juzgar, y se veía que, digamos, en ese caso era preferible a los humanos porque no se dejaba guiar por prejuicios. Claro, siempre se lo puede programar para que tenga prejuicios. Hay una robot que salió haciendo observaciones racistas, por ejemplo. Pero, digamos, correctamente programado no se deja llevar ni por los prejuicios ni por esas cosas que tenemos los humanos. Bueno, entonces, algunos trabajadores van a necesitar, como algunos van a progresar más que otras, justamente una de las transiciones es que los trabajadores van a necesitar migrar de unas ocupaciones a otras. Esta migración requiere formación permanente, educación a lo largo de toda la vida, bueno, lo que decimos siempre, pero ahora, digamos, se acentúa aún más. Otra de las transiciones que va a haber es requerimientos de nuevas capacidades. ¿Sí? Nuevos skills, nuevas capacidades para trabajar con las máquinas, ¿sí? y con el tipo de tecnología que vaya surgiendo y que todavía no podemos prever, y para también adaptarse a los nuevos tipos de trabajo, ¿sí? Y luego, y esto no es menor, va a haber impactos en los ingresos. Como siempre, vivimos en una sociedad capitalista fragmentada, no dual, sino socioespacial, todas esas cosas a las que estamos lamentablemente acostumbrados. Y va a haber cambios demográficos, vivan los más 60. O sea que con todas estas tecnologías vamos a vivir más. De hecho, ¿ustedes ya conocen personalmente en su círculo a gente que viva 100 años o más? Por eso, yo conozco gente que está en 102, 103 años, y eso, digamos, en el círculo de gente que uno conoce personalmente, no por Facebook. En las 120 personas que uno conoce personalmente. Entonces, ya se puede vivir más de 100 años, se supone que vamos, como en la Biblia, a vivir hasta los 120 años, y además hay en el mundo, no solamente en el mundo, en América Latina. Eso me sorprendió cuando leí el primer artículo sobre eso, porque en América Latina no lo considero un continente joven, no, es un continente envejeciente. Es más, es uno de los más envejecientes. Entonces, estos patrones descendentes de natalidad y de mortalidad producen muchos cambios en la estructura de edad de la población mundial, ¿sí? Envejecimiento. ¿Sí? O sea que a escala mundial la población de personas mayores de 60 años o más aumenta un 9%, del 94 a 17% en 2014 y va a alcanzar el 21% en el 2080. Vamos a estar rodeados de viejos. Yo más de 60, confieso, así que muy feliz de estar acompañada. En Argentina también digamos, ha habido un crecimiento de la esperanza de vida, actualmente es 76,58 años media, las mujeres vivimos más, unos 80 años, los hombres 72 y pelusas, son datos del censo del 2010, y esto por supuesto trae bastantes preocupaciones, como dijo doña Christine Lagarde, la gente vive demasiado.
que hacemos, la gente vive demasiado, esto pesa sobre el sistema económico, es un desastre. Bueno, fuera de esto, quiere decir que tenemos que tener, digamos, otro tipo de políticas. O sea, la prolongación de la vida humana nos lleva a, bueno, pesa en el sistema previsional. Hay que reformar el sistema previsional, no ya diciendo tantos años de jubilación, las mujeres se jubilan a tanta edad, los hombres se jubilan a tal edad, sino haciendo un sistema flexible en los cuales, digamos, el tipo que se ha pasado poniendo ladrillos toda su vida pueda jubilarse a los 40, 45, y el profesor universitario que tiene bastante para dar no lo obliguen a jubilarse a los 65. Yo me he agarrado de las puertas. Bueno, entonces, flexibilidad y tenemos que generar políticas previsionales, políticas de cuidados, porque a esta gente de más de 60 hay que proporcionarles cuidados, hay que proporcionarles otros sistemas de salud, ¿sí? Provisión de infraestructuras, de equipamientos, de servicios. Mucha gente habla justamente de las ciudades para gente mayor. Estaba leyendo en Facebook, provisión sobre un pueblo en España que se reformuló como pueblo para gente mayor, pero es un gueto. Bueno, entonces, en América Latina la tecnología nos va a quitar el trabajo. ¿Cómo tenemos que prepararnos para eso? ¿Tengo tiempo? Estamos casi. Bueno, ya estoy terminando. América Latina, primero, no. Mi hipótesis es que no, pero no por las buenas razones. O sea, no porque no tenemos suficiente ciencia y tecnología, sobre todo ahora, Argentina, Brasil, México tienen ciencia y tecnología bastante desfinanciadas. Hemos justamente producido todo lo que decía el doctor Dworkin, pero también las cosas están bastante frenadas. Los países no tienen en general gente con las habilidades e infraestructura necesarias para absorber y para explotar las tecnologías emergentes, las tecnologías de la cuarta revolución industrial. Tenemos muy bajos salarios, o sea que para cualquier empresario le resulta preferible emplear gente que comprar o alquilar robots o automatizar. Es mucho más barato, los humanos somos mucho más baratos acá. La mayor parte de las firmas latinoamericanas son chicas, la mayor parte, y carecen de investigación y desarrollo, y las grandes firmas extranjeras vienen con su propia I+D. Entonces, los trabajos del futuro, teniendo en cuenta la cuestión de la edad, la cuestión de la tecnología, están relacionados con salud, educación y cuidados. O sea, la voy a hacer cortita, los adultos mayores necesitan sistemas de salud con tecnologías apropiadas, cuidados hogareños, controles remotos, y mayores, por ejemplo, que no necesitan por ahí una enfermera en la casa, pero sí necesitan ser monitoreados a domicilio. Ya hay las tecnologías al respecto. La educación también va a necesitar de nuevos maestros porque la tendencia es que haya más maestros por estudiantes. Entonces, se supone que en el 2040, esto no lo digo yo, lo dice la CEPAL, América Latina va a necesitar 1,7 millones de maestros primarios, preescolares, 4,3 millones de maestros primarios y 6,1 millones de secundarios, de docentes secundarios. Ahora bien, también se supone que, digamos, los países centrales van a desplazar a América Latina trabajos tipo call centers, cosas más mecánicas, porque justamente les resulta más barato. Mientras que las empresas latinoamericanas van a mudar a países desarrollados, o sea, se va a polarizar aún más, trabajos mucho más especializados. ¿Sí? Probablemente México y Brasil, que son países grandes, que tienen una inversión que ya es bastante sólida en ciencia y tecnología, que tienen un gran mercado interno, digamos, puedan salvarse de esto. Bueno, entonces, ante este panorama, el debate es qué formación necesitan los ingenieros. Una ronda de preguntas en los próximos minutos. Según la UNESCO,
La población en la Argentina va a crecer alrededor de los 60 millones de habitantes de acá hasta fin de siglo, más a mitad de siglo, y se va a estabilizar. Y efectivamente va a crecer la población con mayor edad. Y al mismo tiempo va a decrecer la población de menor edad. Ahora, lo que me resultó curioso es que en proporción se mantiene constante o aproximadamente constante la población económicamente activa, llamémosla entre los 25 y 65 años, y se da que es aproximadamente el 50%. O sea que es como invariante incluso a épocas anteriores a la actual. Por lo tanto, la gente que produce, la económicamente activa, entre los 25 y 65 años, estaría generando hoy la riqueza, entre comillas, necesaria para mantener a la gente que no es activa, los más viejos y los más jóvenes. Y como esa proporción se mantiene, si bien por ahí las prestaciones no son exactamente las mismas, o sea, se supone que los viejos tenemos necesidades distintas que los más jóvenes, pero los más jóvenes también tienen necesidades de educación, etcétera, o sea, que también las termina proveyendo en muchos casos el Estado. Por lo tanto, habría que quizás hacer un estudio más profundo sobre si realmente este envejecimiento realmente tiene un impacto sobre el sistema económico en sí. Muchas gracias. Sí, por eso es necesario justamente lo que yo decía, la flexibilidad. No podemos meramente decir, bueno, perfecto, onda fondo FMI, no podemos decir, bueno, hay que elevar la edad de la jubilación y entonces todo el mundo se jubila a los 75 porque de todas formas van a tener por delante 25 años de vida subsidiada. La cuestión no es esa, es, digamos, hacer políticas previsionales con la suficiente flexibilidad y digamos, que uno pueda jubilarse a la carta. No es tan complicado jubilarse a la carta, digamos. Yo soy investigadora CONICET, por lo tanto, el CONICET te pide que te jubiles, te obliga a jubilarte a los 67, sí o sí. Bueno, ¿por qué? Digamos, porque no solamente se pierde a nivel previsional, no solamente se pierde una persona productiva que ya no está produciendo, sino que además se pierde la transferencia de conocimiento hacia las nuevas generaciones que también lo necesitan, ¿sí? Entonces, eso, digamos, tiene que ser contemplado, como es contemplado el caso de trabajos físicos muy desgastantes, trabajos docentes que son muy desgastantes. Y luego no hacer pasar todo solamente por el monto de las jubilaciones, ¿verdad? De las jubilaciones, sino también ver qué cuidados necesitan. Por suerte, los viejos, digamos, estamos cada vez en mejor estado físico, pero igual, digamos, ¿cómo? Por ejemplo, y aquí intervienen mucho las tecnologías, ¿no? No solamente para las tecnologías de la salud, sino las tecnologías, o sea, uno de los problemas de la jubilación y de la vejez es el aislamiento social, ¿sí? Se le mueren todos los amigos. La familia, bueno, está alejada y redes sociales. O sea, tengo una tía de 92 años que vive pegada a la computadora y a sus redes sociales, por ejemplo. Tenemos que ver también cómo la tecnología puede ayudar para eso, y para eso están ustedes los ingenieros, los arquitectos, hasta por ahí. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Cristian, yo soy ingeniero industrial, vengo de Chile, de la Universidad de Chile, entonces, me gustaría hacer varias acotaciones al respecto. Una de las primeras acotaciones con respecto al speech de la segunda persona, no recuerdo el nombre, sí. Creo que su visión o su speech fue un poco pesimista con respecto a lo que tiene que ver con esta revolución industrial 4.0. A mi punto de vista, sí es una revolución porque va a cambiar completamente lo que la otra expositora había dicho, que es la forma en cómo nos planteamos lo que se viene en los temas del trabajo. Van a desaparecer muchos empleos y muchas profesiones y van a aparecer otras nuevas. Y esto no es algo nuevo, es un fenómeno que ya ha ocurrido antes, como
Aparecía en una de las diapositivas en Europa hace 100 años atrás. No se entendía que hoy en día la industria de los servicios fueran a reemplazar a lo que antes era el trabajo más demandado, que era la agricultura. Hay otros puntos también. Tú habías mencionado que la industria en Estados Unidos está estancada. Eso es falso. Estados Unidos lleva ya varios años con un crecimiento del PIB entre el 3 y el 4%. Entonces es difícil hablar de un estancamiento. Ahora, las industrias tecnológicas o las startups, como se llaman, no tan solo tienen este fin que es comercial, como Instagram, Uber, Facebook. Es más que eso. Mira, hay un caso que es la industria de startups de Israel. Ellos son un ejemplo mundial de creación de startups, que es lo opuesto a lo que se hace en Estados Unidos. Ellos hacen empresa, hacen startup a partir de los resultados de investigación. Ellos hacen muchos aportes en áreas médicas y en áreas tecnológicas enfocadas a resultados de investigación. Incluso eso tiene un nombre, se llama Research Bait. Entonces, bueno, ahí hay en el fondo varios puntos. Bueno, es una pregunta dirigida a la facultad, así que la vamos a contestar nosotros. Primero te voy a contestar con un poco de historia, que tiene mucho que ver con lo que decía Eduardo Borkin. Hubo un tiempo en que esta facultad tuvo institutos directamente relacionados con las grandes empresas estatales. YPF estaba con el Instituto de Petróleo, Ferrocarriles tenía su Instituto de Ferrocarriles, Vialidad tenía su Instituto de Vialidad, Sanitaria, Ingeniería Sanitaria, Obras Sanitarias tenía su instituto en la facultad, y la investigación de esas grandes empresas estatales se desarrollaba en la facultad. Y esos aportes del Estado era una situación virtuosa que hizo que esas empresas estatales tuvieran altos estándares, que el Estado tuviera el gasoducto más largo del mundo, primero en Argentina, antes que en Estados Unidos, con tecnología nacional, que YPF se desarrollara con tecnología nacional, que Vialidad fuera un ejemplo en el mundo y tuviera publicaciones que eran leídas con avidez en España y en otros países del mundo. Como mencionó un poco Eduardo también, las privatizaciones de la década del 90 disolvieron ese sistema y no se generó un sistema alternativo en ese sentido. La situación fue que eso se desvaneció y no fue reemplazado. Lo que estamos ahora intentando en la facultad es recrear un sistema con las nuevas empresas estatales, con la CONAE, con otras empresas, pero también yendo a buscar el aparato productivo privado, que es de características muy diferentes al anterior y al estatal. Las grandes empresas multinacionales hacen investigación en su casa matrices y es muy difícil hacer algo con ellas. Las pequeñas empresas, las pymes de nuestro país, tienen en la mayoría de las áreas, salvo algunas de informática, etcétera, tienen relativamente pequeña capacidad para inclusive preguntarse la cuestión tecnológica que nosotros necesitamos. Entonces, estamos en ese trabajo de interactuar con estas pymes, con sus necesidades y abrir los laboratorios a este intercambio con las empresas, y muchas de estas paneles que hacemos y el Plan 2020 y la aparición un poco pública es atraer a las empresas a desarrollar esa conexión. Pero todavía estamos muy lejos de lo que nosotros nos gustaría. Yo quería contestar esa observación que dijiste sobre las tasas de crecimiento de Estados Unidos y demás. Hay un mito respecto de que el nuevo modelo de innovación que va a revolucionar el mundo es las startups más las universidades que se comunican a través de sus organismos de vinculación con estas startups y con las corporaciones. Eso no ocurre, es puramente un mito. La tasa de crecimiento de la economía de Estados Unidos entre 1870 y después de la Primera Guerra, en 1920, era de 1.78%.
Entre 1920 y 1980, época en donde las grandes corporaciones hacían I+D, fue de 2.8 más o menos. Y la actual es más baja que la primera, es de 1.62, de 1980 a 2015. Esa es la verdad. La verdad de la milanesa es que cuando las grandes corporaciones tenían I+D incorporada, los grandes laboratorios investigaban cosas concretas que aumentaban la productividad de la economía global de Estados Unidos. Por eso yo creo que si uno mira América Latina y quiere apostar a ese modelo que funciona en Silicon Valley, en Israel y en algún lugarcito más del mundo, quizás en Cambridge, en Gran Bretaña, haya un clúster que funciona. Si nosotros queremos apuntar ahí, le vamos a errar. En Argentina es muy difícil que pase que las universidades públicas consigan hacer I+D con las empresas nacionales, salvo Techin, salvo alguna grande. La apuesta correcta es la que señaló Eduardo, es CONAE, CONEA, INVAP, bueno, el aparato público que va a desarrollar las grandes obras. Quizás en una siguiente etapa empiezan a aparecer empresas privadas nacionales con capacidad de innovación y de desarrollo tecnológico. Pero hoy por hoy querer reproducir por decirlo ridículamente, en Formosa, Silicon Valley no va a ocurrir. Y tampoco va a ocurrir en Córdoba, por más que el gobernador Schiaretti se la pase hablando de las grandes empresas tecnológicas de Córdoba. No existen esas empresas, no son grandes empresas tecnológicas. Son apenas pequeñas pymes que exportan mano de obra a algunos proyectos internacionales. Sí, sobre lo que decías de la experiencia de Chile, yo algo mencioné de la experiencia de la Universidad de Chile y en particular del Departamento de Ingeniería Matemática y el Departamento de Ingeniería Industrial. A mí me tocó participar de este último, el que vos mencionaste, el Departamento de Ingeniería Matemática, efectivamente tiene el CMM, el Centro de Modelamiento Matemático, que tiene un fuerte vínculo con los privados y con el Estado en cuanto a la resolución de problemas mediante el uso de técnicas matemáticas. Y el que me tocó participar a mí todos estos años, el Departamento de Ingeniería Industrial, a veces decimos que tiene vínculo con probablemente las 5 industrias u organizaciones más importantes del país. La forestal, la minera, la acuícola, y las otras 2 son el Estado y el fútbol. Digo, con esas 5 organizaciones o industrias, el Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile tiene un fuerte vínculo en todo lo que tiene que ver con el mejoramiento de la logística, de la organización, de la gestión. Y bueno, creo que es una experiencia para mirar en ambos casos de un fuerte vínculo de la academia con el Estado y con el ámbito privado que seguramente se puede aprender y reproducir acá.